Bueno, en esta ocasión voy a explicar el tema del ciclo celular. Todas las células deben realizar este ciclo, que es un proceso muy importante y que consta de dos momentos. El primer momento se conoce con el nombre de interfase. La interfase es una etapa de preparación para garantizar que la célula, cuando entre en mitosis, es decir, se divida, cuente con todas las condiciones necesarias para que sea una división exitosa y sin errores. Esa interfase consta de tres momentos, que son la fase G1, la fase S y la fase G2. En ocasiones se habla de otra fase que ocurre en algunas células después de la fase G1, que se conoce con el nombre de fase G0, que es una fase que se considera una fase de reposo que experimentan las células, por ejemplo las neuronas, cuando alcanzan cierta madurez y que no pasan a una etapa S, sino que continúan en G1 y no se dividen. Pero vamos a hablar qué ocurre en cada una de esas etapas. ¿Qué ocurre en la etapa G1? En la etapa G1 la célula empieza a crecer, es decir, aumenta su tamaño, duplica las organelas celulares y otros componentes propios del citosol. Hay una gran actividad bioquímica, lo que implica que hay muchas reacciones químicas y se sintetizan ciertas proteínas que son fundamentales para que pase de la fase G1 a la fase S. En la fase S, ¿qué ocurre? S significa síntesis. La fase de síntesis es en la que se da la duplicación del material genético. Eso significa que la célula duplica sus cromosomas. Vamos a hablar más adelante de cómo se da este proceso tan interesante. En la fase entonces S se da la duplicación del material genético porque debemos garantizar que cuando la célula madre se divida tenga el mismo número de cromosomas cada una de sus células hijas, que en total son 2. En la fase G2, ¿qué ocurre? La célula continúa creciendo y sintetiza ciertas proteínas que son importantes para poder entrar a mitosis. Bueno, ahorita les hablaba de la etapa G0, que se da es una etapa de reposo que experimentan, por ejemplo, las neuronas. Resulta que las neuronas son células somáticas y esas células somáticas no se dividen constantemente. O sea, a diferencia de las otras células somáticas que tenemos como organismos, las neuronas, por ejemplo, nosotros los animales, no continúan un proceso de división. Cuando ya alcanzan cierta maduración, no se siguen dividiendo, entonces pasan de un estado G1 a uno de G0, o sea, de reposo. Bueno, vamos a hablar rápidamente de la mitosis y la citocinesis antes de explicarla en detalle. ¿Qué pasa en mitosis? La mitosis es un proceso de división celular o reproducción celular que va a conducir a la producción de 2 células hijas que son completamente idénticas entre ellas. ¿Para qué sirve la mitosis? La mitosis permite la regeneración de células y tejidos. ¿De qué células? Las somáticas, que son las que conforman a los organismos que dan origen pues, a tejidos. Recordemos que las células somáticas no incluyen ni a óvulos ni a espermatozoides, si estamos hablando pues, de animales, porque esas serían células sexuales. También, obviamente, por mitosis se permite el crecimiento de los organismos. Después de la mitosis, que consta de 4 fases, que son en su orden profase, metafase, anafase y telofase, ocurre otro proceso que es la división del citoplasma de la célula, que se conoce con el nombre de citocinesis. Entonces, ¿qué es la citocinesis? La citocinesis, algunos afirman que empieza desde la anafase, otros dicen que inicia desde la telofase, pero en conclusión podríamos decir que la citocinesis es la división del citoplasma que va a generar entonces esa producción de 2 núcleos hijos o células hijas que son idénticas. Una forma fácil de aprendernos por memotecnia las fases o los nombres de la mitosis es prométate, profase, metafase, anafase y telofase. Bueno,
Bueno, vamos a pasar a una siguiente imagen. Vamos a representar una célula diploide, porque estamos hablando de una célula somática, la que va a hacer ciclo celular, en este caso 2N igual a 4 cromosomas. Vamos a mirar para hablar de la interfase y en un posterior video hablaríamos de la mitosis. Acá hablamos de la interfase. Aquí en la interfase hablaríamos entonces de la fase G1, S y G2. ¿Qué pasa en la fase G1? Dijimos que se duplican las organelas celulares y otros componentes del citosol, ¿sí? Si hay, por ejemplo, recuerden que todo lo que está de negro es la célula, la membrana celular, lo que está de verde es la membrana nuclear o envoltura nuclear, esto que está de azul es el nucleolo, que es el que fabrica ribosomas, los que a su vez fabrican después proteínas, y estos filamentos que están acá son básicamente ADN y proteínas desordenados, son filamentos, es decir, la cromatina. Aquí realmente no se ven así tan separados, eso se ve muy desordenado y juntito, pero es para diferenciar que estamos hablando pues de 4 cromosomas, solo que los cromosomas, forma propiamente de cromosomas, lo vamos a visualizar al microscopio es durante la mitosis. En G1 lo vamos a encontrar muy desordenado. ¿Listo? Resulta que en la fase S, recordemos que ocurre la duplicación del material genético. ¿Eso qué significa? Si aquí en la fase G1 teníamos 4 hebritas o 4 cromosomas simples, en la fase S, esos cromosomas, digamos que esta es una hebrita, se van a duplicar, ¿cierto? Entonces vamos a tener esto. Solo que esta estructura solo va a ser visible al microscopio cuando estemos hablando de la fase de la mitosis, la fase S de síntesis. ¿Sí? Tener estos 4 cromosomas están duplicados, voy a poner el puntito que los une, el centrómero, ¿cierto? Entonces aquí teníamos esto, teníamos en la fase G1 4 cromosomas, ¿sí o no? Estos son 4 cromosomas, pero simples. En la fase S de síntesis o duplicación ya hablamos de 2 cromátidas hermanas. Esta es una cromátida y esta es otra cromátida. Se llaman cromátidas hermanas porque están unidas por el mismo centrómero, que es esta estructura que está acá. ¿Listo? Entonces recuerden, en la fase S ocurre la duplicación del material genético, es decir, se crean 2 copias idénticas, que son 2 cromátidas hermanas unidas por el mismo centrómero. ¿Qué va a ocurrir? También se sintetiza lo que conocemos con el nombre del centrosoma. El centrosoma es una organela que consta de 2 centriolos. Los centriolos son estructuras que aparecen en el proceso pues, de la interfase y que son muy importantes durante la mitosis y ya más adelante vamos a entender su importancia. Pero el centrosoma, un centrosoma consta de 2 centriolos. ¿Listo? En la fase S, además de que se duplican el material genético, o sea, el ADN, también se duplican los centrosomas. O sea, aquí ya vamos a tener un centrosoma con 2 centriolos, otro centrosoma con 2 centriolos. ¿Qué pasa en la fase G2? En la fase G2 la célula sigue creciendo. Miren que aumenta un poco más el tamaño y ya pues está preparada para pasar a mitosis. Hay puntos de control entre la fase G1, S y G2 para garantizar que el ADN se duplique correctamente, que se dupliquen correctamente las organelas y que pues cuente con las proteínas necesarias para poderse dividir.